Damos las gracias al personal de mantenimiento de esta casa. Recibimos a Ana Pérez. Hola, buenas tardes. Y a Rocío de la Rosa, de la Federación Fandace. Muchas gracias por estar aquí en esta comisión. Les comentaba, señorías, que disponen de 7 minutos, que lo van a repartir entre las dos, van a intervenir tanto Ana como Rocío, y a continuación intervendrán los portavoces por 2 minutos para cerrar con 5 minutos el nombre de la federación. Pues empieza Ana. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Mira, ya me acostumbro a dejármela. Daros las gracias a todos porque estemos aquí. Como acabamos de comentar, estábamos deseando de volver ya de manera presencial. Y paso un poco a presentaros, sé que hay muchos que nos conocéis, pero a otros fue a presentaros un poco lo que es el daño cerebral adquirido. Bueno, yo realmente no sé si todos sabéis lo que es en sí el daño cerebral. No es solo cuando se dice, uy, una persona que ha sufrido un ictus o que tiene, es lo que conlleva en sí, ¿no? Fijaros de que vemos por la calle a cualquier persona que ha sufrido un daño cerebral, pero no caemos en lo que lleva, lo que está sufriendo ese familiar, ¿no? Realmente es casi tan invisible que hasta que no te pasa, pues realmente no sabes lo que es. Fijaros que cualquiera de vosotros de los que estáis aquí o nosotros, pues nos puede pasar mañana a cualquier familiar, a cualquier amigo, incluso a vosotros. No quiero ser pesimista ni nada de eso, pero es la realidad. Estamos aquí y es algo que puede pasar en cualquier momento. Bueno, no pasa nada porque no se conozca lo que es el daño cerebral. Aquí estamos nosotros para explicároslo y aparte, por ejemplo, yo no sabía nada de qué era hasta que mi marido hace 18 años pues tuvo un accidente de tráfico. Entonces tenía 37 años, a los 57 que tiene ahora, pues fijaros en la trayectoria que ya llevamos. Lo que más nos encontramos es que cuando tienes el daño cerebral, llámese ictus o traumatismo como mi marido, es el llegar hasta una asociación que prácticamente no sabes lo que es. Yo os voy a explicar, yo por ejemplo, que soy de Cádiz, sabéis lo que están las peñas y todas estas cosas, me pensaba que una asociación era una peña, que mi marido iba ahí a jugar al dominó y a beberse 2 cervezas, y me decía, vaya, vaya. Total, que estamos en el hospital. En el hospital, pues mira, os ayudan, os salvan la vida, que eso es primordial. Ahora con las unidades de ictus, pues muchísimo mejor, quedan muchas menos secuelas. Pero también es verdad que os salva la vida, pero luego nos faltan muchísimos recursos. Y luego, sobre todo, es la soledad del hospital, ¿no? No sé si algunos habéis estado con algún caso así, pero es cuando estás allí, pues de momento se te desmorona la vida, ¿no? Dices tú, bueno, a ver, esta persona que está aquí, ¿quién es, no? ¿A mí qué me pasa? Y no te lo explica, o sea, te explica, mira, esta medicina se la das hasta ahora, esta medicina a la otra. Gracias a Dios es verdad que en 20 años que yo llevo, pues ya se va explicando un poco más lo que es el daño cerebral, lo que le ha pasado a esa persona y sobre todo lo que le ha pasado al familiar. El familiar es el que casi más sufre, porque la persona que está en UCI o está en planta, un poco con su mente en otra parte, pues no se da cuenta. Pero el familiar que está allí, la verdad que lo pasa bastante mal. Sí es verdad que aunque os he dicho que las cosas han cambiado, sigue habiendo falta de información, bastante falta de información sobre cómo llegar hasta nuestras asociaciones. La vuelta a casa, como os podéis imaginar, es tremenda. En el hospital estamos muy protegidos. Estamos, pues, como podéis imaginar, casi mimados, ¿no? Hoy todavía más con las unidades de ictus, como he dicho antes. Pero claro, cuando vuelves a casa es un caos tremendo. Ahí no reconoces nada, ¿no? No reconoces cuando te das cuenta que la persona que vivía contigo, que tu marido, pues ya no es el mismo. Tienes que empezar a conocer a esa persona, tienes que empezar a vivir otra vez y crearte una nueva vida, que ir alrededor de él. No quiero decir nada si en vez de ser tu marido, pues un hijo, porque los que tenemos hijos sabemos lo que te duele a ti es que le pasa a tu hijo. Creo que es el dolor más grande. Como ya he dicho también, no el dolor, sino la afectación y quizás el cansancio a lo largo de los años cambia según sea el familiar. Como os he dicho, pues todos hacemos mucho ahínco en la rehabilitación, en el volver. Yo, sobre todo, lo que quiero pedir siempre es a ver cómo os explico. El que esa información dentro del hospital es primordial para cómo se marque luego el curso de la trayectoria tuya dentro del daño cerebral. Llegues a una asociación, te quedes en tu casa, vayas a un centro privado, tienen que explicar muy bien qué es el daño cerebral y tienen que apoyar muchísimo a las familias. Bueno, actualmente, ya os he dicho, he hablado de las unidades de ictus, que ahora Rocío os la explicará un poquito mejor.
La demanda más grande que tenemos a la alta hospitalaria, toda la familia, es la tardanza en empezar la rehabilitación y la poca duración de la misma. Ya no os quiero ni contar, a partir de ahora con el COVID, durante el tiempo del COVID, lo que ha pasado con las personas con daño cerebral. Ya os iremos dando alguna pinceladita. Luego también las personas mayores de 64 años, pues a veces tampoco tienen la posibilidad de optar a la rehabilitación. Son considerados demasiado mayores para rehabilitarse. También en los hospitales es como una premisa de que solamente vas a recuperar en 1 año y medio, cosa que es totalmente incierta. Yo doy fe de ello como familiar de afectado y Rocío por las trayectorias que llevamos dentro de la federación. Bueno, hay una ruptura total de manera en la asistencia, se prioriza, como he dicho antes, la supervivencia, pero luego tenemos las fases, las agudas, las subagudas, el paciente crónico, que necesitan de muchísima ayuda. Nosotros necesitamos, ahora que estáis aquí todos esos representantes políticos, que haya, sobre todo ahora, una gran red de servicios, que estemos todos unidos y, sobre todo, que tanto la Consejería de Igualdad como la de Salud se unan para que todas estas personas puedan no dar tantas vueltas, ¿no?, sino llegar en un consenso entre las dos y que tanto en la fase hospitalaria como en la fase, digamos, social, ¿no?, que podamos tener un consenso y llegar más rápidamente a la recuperación de estas personas. Actualmente, pues, cuando llegan a las asociaciones tenemos muy poquitos recursos, tenemos poco, no nos llegan, las subvenciones que llegan son escasas, los recursos también, las plazas de unidad de día son más escasas todavía, no llegamos a 300 en Andalucía, tenemos provincias donde no hay unidades de día, las residencias de personas afectadas por daño cerebral pues no llegan ni a 50 plazas, solamente hay 2 y no están en nuestra red de la federación, son de otras entidades o van aparte. Yo os pediría como presidenta, que ahora Rocío os va a dar otro tipo de datos, pues el que cuando se vayan a otorgar las subvenciones y cuando los presupuestos, algo que siempre vamos pregonando por ahí, que por favor a la discapacidad no se le recorte. Sabemos que todo el mundo necesita, todos los colectivos, pero una persona con discapacidad necesita mucho apoyo, es a lo largo de toda su vida. O sea, no es decir, yo no quiero mentar a ningún colectivo, ¿no?, pero no es decir, bueno, he tenido este problema y ahora voy a tal sitio donde con esta subvención, gracias a Dios, me van a ayudar. No, la discapacidad es durante toda la vida. Entonces, estas personas necesitan un recurso para siempre. Entonces, creo que a lo mejor a la hora de elaborar los presupuestos, a la hora de tener que hacer recortes, que sabemos que es evidente que la salud prima por encima de todo, pues que esos recortes no se hagan a las personas con discapacidad. Que se vaya dando, vamos, si necesitamos más recursos, imaginaros si encima se recortan. Y sobre todo ahora que creo que tendréis que saber todos que el COVID pues ha hecho estragos en las personas, en el cerebro de todas las personas que lo han padecido. Es horroroso las personas que nos están llegando a las asociaciones con afectaciones cerebrales por culpa del COVID. Ya sabéis que se forman trombos que van al cerebro o que directamente ataca el sistema nervioso central. Por lo tanto, ahora mismo todas las secuelas del COVID, y el COVID en sí, pues una secuela más, es otra patología del daño cerebral adquirido. Como no teníamos bastante, pues un poquito más. Rocío os va a explicar un poquito más técnico, ¿vale? Pues actualmente no sabemos con exactitud. Vale, ahora. Actualmente no sabemos con exactitud las personas que sufren un daño cerebral, porque no existe un censo, pero según el Observatorio del Ictus señala que 1 de cada 6 españoles sufrirá un ictus a lo largo de su vida. Los datos avalan esta premonición, pues cada año se producen más de 100.000 casos de ictus en España, con una secuela de 400.000 personas con daño cerebral adquirido. Siendo ya la primera causa de muerte en mujeres adultas y la segunda en personas que tienen más de 60 años, con lo cual un gran porcentaje de la población somos susceptibles de sufrir un daño cerebral a lo largo de nuestra vida. Para ello, ¿qué necesitamos? Pues teniendo en cuenta que, aparte de otras causas, el ictus es la mayor causa que produce un daño cerebral. Necesitamos que se creen nuevas unidades de neurorehabilitación en todas las provincias andaluzas, porque actualmente no hay suficientes o no están presentes en todas las provincias. Que estén dotadas tanto de neuropsicólogos como de trabajadores sociales. No solo hay que tratar el aspecto sanitario, hay un aspecto social que va íntimamente relacionado con el sanitario, que hay que trabajarlo desde el primer momento. Para que no solo se trate la rehabilitación física, sino también la cognitiva y la social. Hay muchas veces que físicamente no queda afectación, pero sí cognitivamente.
Necesitamos con muchísima urgencia el establecimiento de un código diagnóstico secundario a la alta hospitalaria. Cuando una persona sale con un daño cerebral del hospital, no sale con ese diagnóstico. Tú puedes entrar con un ictus o con un traumatismo craneoencefálico, pero sales con un daño cerebral. La CIE, que es lo que codifica cuando a una persona se le da el alta, te codifica con lo que tú has entrado, pero nosotros proponemos que exista un código secundario, porque obviamente la CIE no se va a cambiar, pero sí un código secundario que diga que esa persona sí ha entrado con un ictus, pero que también tiene un daño cerebral, y que de esa forma la familia sepa a lo que se enfrenta, a dónde tiene que acudir, y también podamos tener un censo del número de personas que sufren daño cerebral. Es algo que no supondría ningún coste económico, que a las personas que tienen daño cerebral les sería muy útil, y no sabemos por qué cuesta tanto conseguirlo. Nosotros queremos que Andalucía sea pionera en ese sentido. Se está luchando a nivel estatal, desde nuestra federación estatal a la que también pertenecemos, pero sí nos gustaría que una vez más Andalucía fuera pionera en el daño cerebral, ya que la primera asociación de daño cerebral fue andaluza, de Sevilla, en toda España. Y queremos que se consiga ese código diagnóstico secundario que permita codificar el daño cerebral cuando se entra con otra patología, pero la consecuencia al final es esa. También necesitamos la creación de una estrategia de atención al DSA y el Observatorio Andaluz del Daño Cerebral. Estos ya se han desarrollado, existen experiencias piloto tanto en la Comunidad de Madrid como en la Comunidad Valenciana, y tendría como finalidad la mejora del conocimiento a través de la información de la situación social, sanitaria, educativa, laboral, integral de las personas que tienen daño cerebral, que se elabore contenidos especializados y de interés sobre el daño cerebral. En esas comunidades la verdad es que está siendo bastante efectivo y está teniendo un resultado bastante bueno, teniendo en cuenta que en Andalucía estimamos que hay, con un estudio del Ministerio, más de 82.000 personas que sufren un daño cerebral. Bueno, yo quería hablar un poco del movimiento asociativo. Como sabéis todos, las asociaciones las movemos los familiares, o sea, personas que surgimos de la nada a través de una situación muy difícil, muy caótica, donde está sufriendo tanto tú como tu familiar, como os he comentado antes. Nosotros no somos expertos, no sabemos, no somos ni administradores, ni somos empresarios, somos, pues, tal como me veis a mí, imaginaros yo con 37 años, que fue cuando casi empecé, ¿no? Nosotros necesitamos un consenso, como ya os he dicho antes, entre todas las administraciones y sobre todo entre todas las consejerías, ¿no? Necesitamos que se doten a todas las provincias de unidades de día, necesitamos plazas concertadas. Imaginaros cómo es Andalucía, la densidad de población que tiene, y las plazas que os hemos dicho, 300 plazas de unidad de día. ¿Eso qué es? Es que eso no es nada, es que hay provincias donde no hay, donde son asociaciones, donde la misma presidenta limpia, barre, atiende a los usuarios, a la familia, y las que tenemos un poco de más suerte de tener unidades de día, sabéis que las plazas concertadas son limitadas, la que más tenemos son 54 plazas, ahora mermadas un poco por el tema de COVID, la distancia social, y tenemos listas de esperas enormes, ya no solamente, no solo en nuestras asociaciones, también en todos los departamentos, en todas las delegaciones, hay listas de personas con daño cerebral buscando plazas. Tenemos que esperar que una persona se vaya para que entre otra. Ya si os hablo de las residencias, bueno, ya eso es más que caótico. Nosotros tenemos, todas las asociaciones de Fandase, tenemos usuarios que han entrado con nosotros, jóvenes, pero que el deterioro de las personas con daño cerebral pues la verdad es que va rapidito. Algunas van más rápido, otras van más lento, pero se van deteriorando. O sea, nosotros cumplimos años y ellos cumplen, pues a lo mejor décadas, ¿no? Hay otros que, gracias a Dios, los más leves, pues no les pasa, pero los más graves, evidentemente sí. Tenemos muchas personas que están encamadas. Y muchas personas con un mínimo nivel de conciencia que hacen un esfuerzo tremendo a su familia por traerla a nuestras asociaciones, solamente para hacerles cambios posturales, y donde mejor estarían serían una residencia. Ya no solamente es eso, sino que los padres, imaginaros las edades. Nosotros tenemos familias que ya los padres están sufriendo Alzheimer, o sea, que vamos a tener que concertar plaza para los hijos o para el hermano o para el padre, porque hay familia entera desestructurada. Tenemos usuarios con daño cerebral que están en residencias de mayores. Personas, chavales con 33, 34 años, que estarán acogidos, por supuesto, están muy bien atendidos, pero que hay algunos que con un poquito más de atención especializada, como son todos nuestros profesionales, con nuestras terapias, pues irían muchísimo mejor. Estarían mucho mejor, porque es verdad que no pueden hacer mal en una residencia de mayores, no pueden hacer nada por un chaval de 33 años o de 35.
Entonces necesitamos eso, construir centros. Si no se pueden construir porque ahora no hay dinero, pues tantos centros como hay cerrados, tampoco necesitamos unos macrocentros. Se dirigen mucho mejor unos centros más pequeños, con plazas pequeñas. Las necesitamos porque no tenemos dónde meter a estas personas, están desesperadas, de verdad. Yo os invito a que os acerquéis a cualquier asociación de cualquier provincia, habléis con cualquier familiar y que de verdad que veáis la necesidad, que no lo decimos, que aquí no estamos vendiendo nada. Algunos de vosotros nos conocéis, algunas como Mercedes, que conoce nuestras asociaciones y creo que se quedó impactada cuando estuvo allí. Y mira que Mercedes conoce. Bueno, ¿tú sigues? Por último, yo quería hablar de la figura de... Perdón, quería hablar de la figura del familiar experto. Nosotros proponemos desde nuestro colectivo y demandamos la figura del familiar experto, porque un familiar que ha sufrido lo mismo que está sufriendo esa persona en el hospital en ese momento, que tiene una formación específica y que puede dar un soporte emocional bastante importante, puede hacer muchísimo por la persona que está en el hospital. El médico obviamente te atiende muy bien, el neurólogo, el fisio, todo el equipo te atiende muy bien. Pero cuando tienes al lado una persona que ha pasado por lo mismo que tú, que te habla desde el mismo prisma desde el que tú estás viendo tu situación, eso no hay dinero que lo pague. Entonces nosotros proponemos que se habilite la figura del familiar experto, que nosotros lo formemos junto con los equipos de los hospitales y que pueda asistir a las unidades de ictus, de neurorehabilitación, a dar apoyo emocional a esas familias que están sufriendo por lo que esos familiares ya sufrieron en su momento. Es algo que tampoco supondría ningún coste, como existe, yo creo que en el caso de enfermos de corazón, creo que ya existe esta figura, y nosotros proponemos que se cree la del familiar experto en daño cerebral. Bueno, yo no por ser reiterativa, pero sí vuelvo a incidir en la pandemia, en el COVID, aparte de los estragos económicos que está haciendo en todas aquellas personas que lo han sufrido y que, como os he dicho antes, están sufriendo daños neurológicos. Nosotros pedimos desde aquí a quien pueda ayudar a que estas personas, cuando estén en el hospital, pues que reciban también la información, que no se traten como son personas afectadas por COVID, sino que se mire bien las secuelas que les han quedado, que a lo mejor no aparecen de momento, porque sabemos que hay personas que le están apareciendo mucho más tarde, pero que los pongan en contacto con nosotros y que empiecen la rehabilitación, sea con nosotros, sea en el hospital, lo más rápido posible, porque al igual que las personas que sufren ictus o traumatismo o cualquier otra patología, contra antes empiecen la rehabilitación, antes van a poder normalizar su vida y las secuelas siempre pues serán mínimas. Entonces, que se ponga en los hospitales muchísima atención a estas personas. Y, por supuesto, que cuando acaben en nuestras asociaciones, pues que sepan que tenemos una patología más y que es una patología que va a perdurar, desgraciadamente, también en el tiempo. Bueno, yo no sé, de momento nos quedamos aquí, no sé si queréis saber algo más. Muchas gracias, Ana, Rocío. Vamos a permitir ahora el que intervengan de menor a mayor los portavoces de los grupos. Comenzamos por la portavoz del Grupo Parlamentario Vox, la señora Gil. Muchas gracias, señora presidenta. Y de nuevo darle las gracias, puesto que yo ya la conocía de la subcomisión que hemos celebrado este verano de la recuperación de Andalucía. Ya entonces también nos expusieron la gran problemática que tienen. Bienvenidas de nuevo a esta casa y gracias por esa exposición que han hecho y por la claridad con la que nos han contado la problemática con la que se enfrentan día a día. Como dicen ustedes en su página web, que me ha entretenido de verdad y me ha encantado y emocionado, cómo esas personas que padecen ese daño se alegran, se sienten felices de nuevo de volver a sus centros con sus cuidadores. Me ha emocionado muchísimo, muchísimo. Y como dicen ustedes en su página web, la misión de la entidad es mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Pero yo me pregunto, ¿hay algo más gratificante que conseguir lo que se expone en esa frase? Son ustedes imprescindibles para esas personas que durante el confinamiento han tenido que renunciar a sus terapias y al contacto con sus cuidadores y que tanto la han echado de menos. Como también han mencionado, ahora y pensando en las secuelas que nos va a dejar esta dichosa pandemia, que afectan al cerebro ocasionando daños que aún desconocemos. Quiero expresarle nuestro total apoyo,
mi apoyo personal y el de mi grupo. Cuenten con la ayuda necesaria. Muchas gracias y sigan adelante. Muchas gracias, señora Gil. A continuación, por el Grupo Adelante Andalucía, la portavoz, la señora García. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a las dos. Es un placer conoceros y teneros aquí en el Parlamento y que le deis voz pues a las personas, a los familiares que están sufriendo pues esos daños, ¿no? También agradeceros porque las asociaciones de familia pues llegáis allí donde o las administraciones públicas no han querido llegar o no han sabido llegar o no sé muy bien por qué, pero ahí estáis vosotras para hacer esa tarea. Creo que todas las reivindicaciones y las demandas que habéis puesto sobre la mesa son perfectamente asumibles y debemos trabajar en ello, y de hecho habéis hecho muchas reivindicaciones que habéis señalado que no tienen coste económico, ¿no? Como para recargar que eso es importante y que eso es una cuestión de voluntad política que se pueden realizar y que son bastante interesantes, ¿no? Habéis señalado que podríamos ser pioneras en daño cerebral solo con ese código de diagnóstico secundario que realmente no implica ningún coste, y esa figura del familiar experto que creo que también es muy interesante. Así como también que no se recorte en los presupuestos todo el tema de discapacidad y la necesidad de más plazas en centros de día, residencias. Desde luego, pues es un placer escucharos y nosotras pues tenemos las puertas abiertas porque compartimos todas las reivindicaciones que habéis puesto sobre la mesa. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Ciudadanos, la señora López, su portavoz. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, Ana María y Rocío. Un placer volver a tener aquí, como siempre, ver y coincidir con vosotras, porque para mí el daño cerebral, siempre lo he dicho, soy fisioterapeuta y lo llevo dentro del ADN. Conozco, creo en el daño cerebral igual que creo en la plasticidad cerebral. Y creo en esa rehabilitación profunda y en la mejora del ser humano. Pero a mí lo que realmente también, yo he estado codo con codo también con ictus, con derrames cerebrales, con traumatismos, todo tipo de patologías que tengan que ver con el sistema neurológico. Y a mí lo que me llama la atención y es de poner en valor, y muchas veces se olvidan, son las familias, esas familias que se quedan en soledad. Ana, para mí, tú eres una persona que viene aquí a demostrar lo que es una mujer fuerte, valiente, con un marido, con un ictus que ha tenido que cambiar toda su vida entera, porque cambia toda la vida no solamente de tu marido como paciente y como afectado, sino tú como mujer y en tu casa, igual que otros compañeros que tengo yo, con familiares que tienen una discapacidad y sus vidas cambian. Y queremos normalizar ciertas situaciones que no son normales. Entonces, para mí, pues eso es de admirar y me orgullece muchísimo, y sobre todo pues, que sea una mujer y que esté ahí al frente de la organización, ahí con Rocío y luchando y peleando. Desde el primer momento, desde mi Grupo Ciudadanos, vamos a estar apostando por el daño cerebral siempre, absolutamente siempre, porque creemos en ello y vamos a seguir peleando y luchando por ese diagnóstico que facilitarían muchísimo las cosas, como bien sabemos, porque cuántos pacientes no son derivados a lugares donde no deberían de estar y están maltratados no de maltratados, sino con un mal tratamiento por un mal diagnóstico. Así que os sigo animando a seguir trabajando, y aquí me seguís teniendo con la mano tendida, igual que todo mi grupo parlamentario, para seguir avanzando y luchando por el daño cerebral. Así que enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias a la portavoz del Grupo Ciudadanos. Por el Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, el señor Caracuel. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a Ana, Rocío, en representación de Fandace. En primer lugar, pues las gracias por estar aquí esta tarde y por la labor que, como bien habéis relatado, venís realizando en favor de las personas con un daño cerebral adquirido, y desde el Grupo Popular vaya antemano pues nuestra mano tendida para trabajar en conjunto en dar solución a todo aquello en que nos habéis planteado y lo que podáis plantear en un futuro en pro de mejorar el día a día
tanto de los pacientes como de las familias, como de la propia organización, como habéis citado. Nosotros nos quedamos, pues, sobre todo con el testimonio que nos habéis trasladado, con la importancia que habéis destacado que tiene la familia en todo el aspecto, y también destacar la atención especializada que venís dando y que también habéis señalado en vuestra intervención. Por nuestra parte, pues solamente eso, reiterar el agradecimiento, reiterar la enhorabuena y sobre todo nuestra disposición para poder colaborar en seguir haciéndole el día a día más fácil a estas personas que tanto lo necesitan, de la mano vuestra, que sois los que conocéis específicamente las necesidades, y nosotros desde esta Cámara, pues dentro de lo que esté en nuestra mano, pues canalizar esas reivindicaciones y tratar de seguir colaborando y ayudando. Muchas gracias. Muchas gracias, portavoz. Y por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Velasco. Sí, muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Muchas gracias, Ana y Rocío, por la exposición que hoy nos hacéis aquí, porque es necesario que sepamos la situación de vuestro colectivo, es necesario que trabajemos juntos, como vosotros bien habéis dicho, la Administración en coordinación con la Federación, para que todo marche mucho mejor, para que podamos mejorar cada uno desde nuestros ámbitos la calidad de vida de las personas y de las familias afectadas, y que lo hagamos, como digo, de una forma muy organizada y conjunta. Creo que es necesario. Miren, desde nuestro grupo, desde el Grupo Parlamentario Socialista, conocemos bien la labor que ha venido realizando Fandace, cómo ha ido creciendo, cómo ha ido obteniendo mayores logros y resultados a través de ese trabajo, como habéis comentado, diario, que ha hecho que seáis un referente en nuestra comunidad autónoma. Y la verdad nos sentimos orgullosos de vuestro trabajo, orgullosos y orgullosas. Habéis conseguido que las personas y que las familias afectadas de las diferentes provincias andaluzas tengan la posibilidad de recibir una atención digna, necesaria, completa y, sobre todo, y tan importante, igualitaria. Es muy importante saber cómo afecta el daño cerebral adquirido no solo a las personas, sino también a las familias, porque pienso, como vosotras, que no hay personas con daño cerebral, sino familias con daño cerebral adquirido. Por tanto, es fundamental la figura del cuidador, es muy importante. Es fundamental seguir fortaleciendo la ley de dependencia para que se ayude a estas personas, para que se dé esa dignidad a estas personas, y también para el respiro que necesitan las familias que se encuentran en esta situación. El tema de la rehabilitación lo vemos absolutamente necesario que empiece cuanto antes, porque es lo que esa rehabilitación es la que propicia la recuperación más inmediata de las personas, y por tanto hay que seguir poniendo recursos, hay que seguir invirtiendo en salud, apostando, porque cuando hablamos de salud hablamos de bienestar y, por tanto, de mejorar la vida de las personas, y es fundamental para nosotros que así sea. Especialmente, como también habéis comentado, en una situación tan complicada como la que estamos viviendo, desgraciadamente y desafortunadamente todos, a causa del COVID, ¿no? Y que se ha ido convirtiendo, como habéis dicho, pues en una causa más a desarrollar, pues un daño cerebral adquirido. Así que no quiero extenderme mucho más, porque bueno, pues estamos aquí para escucharos a vosotras, para de verdad que no, como habéis hecho, que nos contéis cómo es la vida en la asociación, cómo es la vida de estos pacientes, para ayudaros en todo lo que esté en nuestras manos, y agradeceros infinitamente vuestra comparecencia, el trabajo que venís realizando y todo el apoyo que le dais a las personas que tanto los necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Ana, Rocío, disponéis de 5 minutos más. Bueno, como ya hemos hecho nuestras reivindicaciones, veo que os las habéis aprendido bien y que las habéis escuchado y que habéis estado muy atentos. A mí hay una parte que sí me gustaría tocar ya como familiar, como presidenta de Fandace, de lo cual me siento súper orgullosa de trabajar con el equipo que trabajo. Y os quería explicaros un poco lo duro que han sido estos meses que hemos tenido cerrado entre comillas, porque claro, nosotros hemos seguido dando atención. Si os metéis en nuestra página web, está hasta arriba cargadita de las terapias que hemos mandado a las familias, de los ejercicios, de las llamadas telefónicas que hemos hecho a todos los usuarios,
la de veces que nos han llamado los familiares en sábado, en domingo, desesperados, porque no puedo decir otra palabra nada más que desesperados, porque es la realidad, no os voy a decir un poquito disgustados, estaría mintiendo. Vamos a ser realistas. Ha sido muy, muy duro. Lo que nos hemos encontrado a la vuelta, pues ha sido más duro todavía. Yo os hablo personalmente también porque mi marido ya sabéis que es afectado. El cambio, el retroceso ha sido brutal. En 3 meses han perdido pues 3 años. Han perdido muchísimo. Ha sido, bueno, yo más orgullosa de mi gerente y de mi equipo no puedo estar, porque es que nos hemos unido todas las asociaciones y hemos dicho esto hay que sacarlo adelante, no podemos dejar a ningún usuario detrás. Bueno, las familias igual nos han llamado riéndose que llorando, que bueno, agradecido, bueno, estamos súper contentos, nuestra labor la verdad que se ha visto por todas partes, sabemos que ha habido muchas personas, no solo con daño cerebral de nuestras asociaciones, sino personas de otras, con diferentes patologías, de otras asociaciones o federaciones, que han seguido nuestras terapias, cosa de lo cual nos sentimos súper orgullosas. Nuestros niños que tenemos, también trabajamos con niños, que no lo hemos dicho, nuestros niños, que ya sabéis lo que es tenerlos, los niños que normales, entre comillas, pues imaginaros los niños con daño cerebral. Y ahí hemos estado también con ellos, haciéndole terapia, haciéndole juegos, ya meteros en nuestra plataforma, porque yo os digo que es brutal. Bueno, os queremos decir que la vuelta ha sido brutal en ese aspecto, pero no solo en eso, ha sido brutal en el económico. Las asociaciones hemos soportado y estamos soportando una carga horrible, ¿no? Los EPIs vuelan. O sea, vuelan porque ya sabéis que una mascarilla la pueden tener como mucho 4 horas. Nuestros usuarios tienen contacto directo con nuestros profesionales, con los usuarios. Estamos asfixiados, la verdad es que estamos asfixiados. Ya no sabemos de dónde sacar. Las familias, es verdad que ellos aportan las mascarillas y los EPIs de sus familiares para quitarnos esa carga a las asociaciones, los que pues, realmente puede. Es evidente que no van a llegar todos los días con un paquete de mascarillas. Llegan con la suya, la traen puesta de casa, a veces de repuesto, otras veces tenemos que ponerla. Pero todos nuestros trabajadores lo soportamos nosotros. La carga es bastante... Si sabemos lo que lleva en una casa, imaginaros en una asociación. No llega, realmente no llega. Nosotros pedimos que se haga una partida extraordinaria, ¿no? No solo pedimos para daño cerebral, pedimos para toda la discapacidad, para que podamos seguir adelante. No podemos seguir adelante, como hemos dicho muchas veces, con el coste plaza que estamos soportando, porque si ya era insuficiente antes, imaginaros ahora con el gasto de EPI. Ya es que, vamos, yo creo que ponemos todos de nuestros bolsillos, que hemos puesto, los directivos muchas veces ponemos de nuestros bolsillos. Pero a nosotros, sobre todo, lo que más nos duele es que un día tengamos que decir no podemos abrir. No podemos abrir pues porque no tenemos recursos, porque no podemos tirar para adelante, porque no tenemos EPI, porque no tenemos personal para sustituir, porque ahora nos encontramos con otro problema que hablábamos ayer también con el director general y con el secretario de Políticas Sociales. Y ahora nuestros niños los hijos de Rocío, que son pequeños, están escolarizados, aunque ella no dé atención indirecta, pero ponga a Rocío, por ejemplo, de trabajador de nuestras asociaciones. Se contagia, el padre y los padres se tienen que quedar en casa. Si multiplicamos por lo de trabajadores que tenemos con niños pequeños, tenemos que cerrar. Nosotros no podemos abordar un gasto de sustituciones. Es que es imposible, es imposible. Entonces, el daño económico, el social, también recalcaros que tenemos muchísimos usuarios todavía en casa, porque hay asociaciones que son más grandes, pero que el espacio lo hemos tenido que limitar. Entonces, hay muchísimos usuarios que están en sus casas, están atendidos tanto telemáticamente como con ayuda a domicilio, pero eso no es suficiente. No es igual que tú vayas a una unidad de día de 9 a 5 de la tarde, donde estás todo el día, dale que te pego, haciendo rehabilitación, a que 2 profesionales vayan a tu casa, que luego, desgraciadamente, las familias, y yo me incluyo en ellas, no podemos seguir el ritmo de nuestros profesionales, porque empezando, ellos no nos hacen caso. O sea, nuestros familiares dicen, lo hago con ellos porque me riñen, pero contigo paso. Entonces, están perdiendo muchísimo. Necesitamos que... Sabemos que es imposible, que es algo desconocido, no sabemos la fórmula, o tal vez si nos preguntan, nosotros podemos aportar algo, ¿no? Pero, por favor, que se dejen abrir centros que están cerrados, que están acreditados y todos, como viene en el BOJA del 19 de junio, que se pueda hacer una orden donde se puedan abrir, se puedan pasar los usuarios de un centro, esos que están en su casa puedan ir a esos centros, que no sabemos, que se abran espacios, que por favor, que todos reciban atención. Y sobre todo eso, que se aumenten los recursos, sobre todo ahora porque estamos asfixiados. Ahí tenemos entidades que están a punto de hacer así y entregar las llaves. Tanto concertados, bueno, los concertados todavía, pero las asociaciones que no tienen concierto, imaginaros lo que están pasando. Y la familia, sobre todo la familia. Yo recordaba, ayer hablaba con
Marcial y con Daniel, y les decía que siempre hablamos de los usuarios, hablamos de las administraciones, hablamos de los profesionales y nos olvidamos, como si habéis recordado, habéis hablado algunos de vosotros, de las familias. Las familias lo están pasando muy mal y las familias están asustadas. Están asustadas porque otro cierre, pues imaginaros lo que puede ser. Y no estamos exentos de eso. En cuantito que se nos contagie un trabajador, tenemos que cerrar. Y la familia ya no es nosotros, la familia ya no puede soportar más cargas. Porque una persona con daño cerebral es muy, muy especial, es muy específica, no es una patología cualquiera, quien nos conoce lo sabe. Y en la casa convivimos con los hijos, con los niños pequeños, con los mayores, personas que acaban de salir de un daño cerebral, personas de largo recorrido, personas muy gravemente afectadas, y la familia no puede. Tenemos que buscar una solución. No sé si Rocío, que ha sido la encargada de la plataforma, quiere deciros algo más. Bueno, respecto a la plataforma, que creo que algunos la habéis visto, creamos con total urgencia porque nos vimos abocados a que teníamos que cerrar, que qué hacíamos con todos nuestros usuarios, que para ellos dejar de recibir las terapias es volver a los inicios, porque tú vas rehabilitando, cuando llegas al tope tienes que continuar para que sigan y no bajen. Y creamos una plataforma de teleterapias que nos consta que ha sido seguida desde todos los puntos de España, que ha tenido muchísimo éxito. Todos nuestros trabajadores han aportado terapia, algunas se han hecho en streaming y se ve incluso a los afectados como lo hacían. En nuestra página web podéis verlo todo. Eso ha supuesto un esfuerzo muy grande porque hemos trabajado a deshoras, que no, obviamente no nos ha importado porque trabajar en esto tiene vocación o sería imposible. Sí es muy importante lo de los EPI, de verdad. Para que no haya contagio en nuestros centros necesitamos EPI y los trabajadores tienen que ir con mascarilla FFP2 y esa no nos la proporciona ninguna administración ni nos la dona nadie. Esa hay que comprarla, esas son las caras. Y hemos tenido que crear una central de compras entre todas las entidades para poder comprar en cantidad y que nos saliera más barato. Yo en la vida había comprado material sanitario a gran escala y me he visto buscando por ahí material en todos los sitios donde menos me esperaba, y los EPI son muy importantes. Los centros los necesitan, ya se están agotando, hemos gastado los recursos que teníamos, se nos están agotando las reservas y no sabemos de dónde vamos a poder seguir sacando EPI, el coste plaza no da para EPI. Los que no tienen unidades de día, que siempre son los grandes olvidados, que viven de subvenciones y de las aportaciones de la propia familia, nunca tienen un recurso estable y ellos están absolutamente desesperados porque no tienen nada formal detrás que los apoye y la situación es crítica. Nosotros lo abordamos con optimismo, lo abordamos con energía, pero donde no hay y ya estamos llegando a un momento en el que nos encontramos que nuestras entidades están muy, 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 muy desbordadas y asustadas y preocupadas. Pues muchísimas gracias a Ana y a Rocío. Sois un ejemplo de compromiso e implicación. Muchas gracias a la Federación, en nombre de toda la Comisión, que además estas demandas las hacemos nuestras, y con la comparecencia de esta entidad nos despedimos. Volvemos a agradecer al personal de la empresa Más que Signos, que lleva el contenido de esta comisión a todos los andaluces, y sin más, muchas gracias a todas sus señorías.